En la siguiente presentación vamos a hablar sobre el acceso a base de datos PHP. Mi nombre es Freddy Varela y esta es una presentación para la Universidad Bicentenaria de Aragua. En el contenido de la ilustración tenemos el acceso a base de datos. Vamos a hablar sobre algunos conceptos de base de datos. Vamos a hablar sobre la conexión a base de datos PHP y conexiones OBS. Como preámbulo, debemos decir que una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada, para que posteriormente podamos utilizarla y encontrarla fácilmente. Una de las principales ventajas que tenemos de la base de datos es que nos permite almacenar la información de una forma estructurada y eficiente. Nos da información actualizada, nos facilita la realización de búsqueda, nos permite tener sistema de control de acceso por usuario, entre otros. Conceptualización. Tenemos que definir que una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información, bien sea de una empresa o un negocio. Entre las principales características que tenemos en una base de datos podemos mencionar las siguientes. Nos permite tener independencia lógica y física de los datos. Tenemos una redundancia mínima de duplicación de información. Podemos tener un acceso recurrente de múltiples usuarios. Tenemos una integridad de la información. Podemos realizar consultas complejas y optimizadas de acuerdo a los requerimientos de los programas. Nos permite tener una seguridad y un acceso con auditoría a las bases de datos. Nos permite realizar respaldo y recuperar información y nos permite tener acceso a través de diversos lenguajes de programación estándar. Entre los tipos de base de datos tenemos, entre los más usados, tenemos MySQL, que es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor y se caracteriza por su rapidez. Tenemos bases de datos poderosas como Postgres y SQL. Tenemos también Oracle, que son un sistema de base de datos poderoso, y tenemos Access, que es una base de datos desarrollada por Microsoft, que viene dentro del paquete de Office. Otras bases de datos que permite PHP es DBase, DBM, DB++, FromBase, FilePro, Informix, Interbase, entre otros. El acceso a base de datos MySQL en PHP. Como punto 1 tenemos la base de datos en la web. Punto 2, la instalación y configuración de MySQL. También tenemos MySQL. Vamos a hablar de la herramienta migración PHP MiAdmin. Vamos a hablar un poco del lenguaje de SQL, de las funciones de PHP para el acceso a base de datos MySQL y mostraremos algunos ejemplos. ¿Qué es una base de datos en la web? El esquema básico de un sitio web para base de datos tenemos que un cliente a través de internet y un servidor web realiza consultas al servidor de aplicaciones y el servidor de aplicación a través de un gestor de base de datos realiza la comunicación con la base de datos. Vamos a hablar sobre la instalación y configuración de MySQL. Los pasos para esto: tenemos que descargar la aplicación, descomprimimos e instalamos la aplicación, configuramos, iniciamos la aplicación y nos conectamos con el servidor de MySQL en PHP. Como paso 1, descargamos la aplicación en mysql.com, seleccionamos en la pestaña de Developer Zone y le damos a la opción de descarga. Ahí elegimos la versión más reciente de MySQL y descargamos el archivo en una carpeta temporal. Como paso 2, descomprimimos el archivo descargado en la carpeta temporal y ejecutamos el archivo sec2.exe. Una vez realizamos el proceso de instalación, le damos a Finish para terminar la instalación.
el proceso de instalación se le indicó el arranque automático, él debe iniciar de forma automática al iniciar el sistema. En caso contrario, hay que iniciarlo manualmente en todos los programas. Para conectarnos o establecer conexión con el servidor de MySQL, lo podemos hacer a través de la línea de comando, al cual se nos pedirá una contraseña que fue proporcionada durante la instalación. Como dijimos anteriormente, hay que mencionar que para conectarnos con el servidor hay que crear antes un usuario y una contraseña correspondiente. En general, en una base de datos es conveniente siempre definir dos usuarios: un usuario que tenga permisos de lectura sobre las tablas y un usuario administrador que permita insertar, modificar y elementos en la tabla de la base de datos. En la instalación y configuración de MySQL PHP, no se instala en PHP 5, no se instala por defecto la extensión para el acceso a la base de datos MySQL. Hay que hacerlo manualmente y aquí tenemos la forma de hacerlo. Con el fichero phpin se habilita la extensión en la ruta indicada. Vamos a hablar de MySQL. Las características de MySQL tenemos que es un modelo relacional que permite el acceso de múltiples usuarios. Esta base de datos acepta el tipo de datos numéricos, donde lo más común tenemos los enteros, integer, decimales, numéricos, y también acepta tipo de datos de fecha y de hora, tipo de datos de cadena, los cuales deben elegirse el tipo de datos adecuado y el tamaño de cada campo. MySQL tiene operadores aritméticos, operadores de comparación, operadores lógicos. También tiene funciones de cadena, funciones de comparación, funciones numéricas, funciones de fecha y de hora. Herramienta de administración phpMyAdmin. phpMyAdmin es una herramienta para la administración del servidor de base de datos MySQL. Desde phpMyAdmin administramos el MySQL. Él dispone de una interfaz gráfica y de libre distribución. Permite realizar todo tipo de operaciones sobre la base de datos. Podemos crear, borrar y modificar tablas, así como también consultar, insertar y modificar datos dentro de ella. Podemos definir usuarios, asignar permisos y realizar copias de seguridad. Este es el manejador de base de datos. Está escrita en PHP y se ejecuta desde el navegador. Si está instalado en la carpeta phpMyAdmin, se ejecuta escribiendo sobre la barra de direcciones del buscador, escribiendo http://localhost/phpMyAdmin. Desde allí podemos administrar las bases de datos locales y remotas. Los pasos para la instalación de phpMyAdmin son muy sencillos: descargamos, descomprimimos, configuramos y ejecutamos la aplicación. Aquí vemos como paso 1 y entramos a la página phpMyAdmin.net, le damos la opción de descarga, la versión más reciente. Hemos pasado, descomprimimos la aplicación en la carpeta raíz. Como paso 3 tenemos para la configuración. Hay que configurar el phpMyAdmin. Aquí tenemos la forma de configurarlo y tenemos que configurar el fichero que se llama config.saplink.inc.php, situado en la carpeta donde se instaló phpMyAdmin. Para ejecutar la aplicación phpMyAdmin nos vamos a ejecutar el servidor Apache. Y tenemos que abrir el navegador y teclamos en la URL del buscador http://localhost/phpMyAdmin. Creación de una base de datos con phpMyAdmin. Para poder hacer una base de datos de PHP usando SQL necesitamos antes tener una base de datos. Para crearla emplearemos phpMyAdmin como manejador de base de datos, que es una herramienta de administración para PHP y MySQL, como mencionamos anteriormente, que se incluye como parte del paquete de instalación. Vamos a crear una base de datos de prueba. En esta base de datos contendrá un
cada uno de esos amigos guardaremos 4 campos, uno que indique el nombre, uno que indique el email, el otro campo que indique el teléfono y el otro campo que indique la fecha de nacimiento. Aquí vemos como los pasos que debemos seguir para entrar al PHP MianMin. En ocasiones tendremos que ir, como lo mencionamos, a la ruta localhost PHP MianMin. Una vez entrado al localhost, debería aparecer la siguiente ventana de PHP MianMin, donde ahí podemos ver la configuración del idioma. En la pestaña Database o base de datos tendremos la opción para crear una nueva base de datos. En el recuadro introducimos la palabra prueba como nombre para la base de datos y en el campo desplegable escogeremos la opción UTF-8 como los caracteres y le damos a la opción crear base de datos. Una vez creada la base de datos, entramos en ella y le damos clic a la base de datos prueba, nos aparecerá el contenido de la base de datos. Allí todavía no hay información, ahí de donde vamos a crear la tabla que dijimos que se llamaría amigos. Entramos allí en crear tabla, le colocamos el nombre de la tabla y el número de campos que va a tener esta tabla, lo cual definimos que van a ser 4 campos. Luego, posteriormente de la creación de la tabla amigos, ahí aparecerá la lista de la introducción de los campos. Ahí están los 4 campos disponibles. Allí vamos a introducir los valores que habíamos diseñado para la creación de la tabla, donde para tipo de datos de texto utilizaremos el tipo de dato varchar, indicando la longitud de acuerdo a la necesidad del campo, y para la fecha utilizaremos el tipo de dato date. Podemos observar los 4 campos que hemos creado con el nombre, el email, el teléfono y la fecha de nacimiento. Una vez creada la base de datos con la tabla, aquí podemos incluir datos si queremos directamente en la base de datos, información con la cual podemos luego posteriormente realizar consultas o datos que nos permitan hacer juegos en nuestra base de datos. Como se ve en el ejemplo, la fecha se debe introducir en un formato de fecha con el formato año, mes y día, y ahí podemos ver el resultado de la operación o dar una pista de que debemos hacer más adelante para introducir datos en PHP con la utilización de query a través de comandos SQL. Hablaremos en la siguiente. Luego ahí le damos a guardar para comprobar que se hayan guardado los datos. Como podemos ver, ahí vemos otra vez otro comando de SQL con el query select. Y finalmente tenemos que hacer es crear nuestros datos de PHP. Debemos antes de ello crear un usuario que tenga permiso para acceder a esta base de datos. Para esto volvemos a la base, al nombre donde dice base de datos, haciendo clic en la palabra prueba, que es el nombre de la base de datos, y pulsamos la pestaña privilegio. Ahí donde vamos a agregar los usuarios que tengan privilegio o acceso a esta base de datos y el tipo de privilegio que se le, el rol que se le dé a ese usuario para la manipulación de la base de datos. Para crear el usuario usaremos como nombre usuario y una contraseña 1234 y le daremos los permisos o el rol de administrador para que pueda realizar ciertas operaciones en nuestra base de datos. Ya una vez creado, ya podemos empezar a manipular nuestros datos desde PHP. Como les hablé anteriormente de sentencias SQL, vamos a hablar un poco del lenguaje SQL.
SQL, como sus siglas lo indican, Structured Query Language, es el lenguaje que se utiliza para comunicarse con la base de datos. El procedimiento de comunicación con la base de datos a través de sentencias SQL, desde la página PHP le envían sentencias SQL a la base de datos, el cual le devuelve un resultado. El lenguaje SQL, las instrucciones más habituales tenemos el select para hacer selección de información, insert para insertar información en nuestra tabla, el update para actualizar información de nuestra tabla en la base de datos y delete para borrar la información en nuestra base de datos. Vamos a ver una sintaxis básica y algunos ejemplos de uso de estas instrucciones. Para esto vamos a utilizar una tabla que se llama noticia con 5 campos, con un identificador único de la noticia, el título de la noticia, el texto de la noticia, la categoría de la noticia y la fecha de publicación de la noticia. Aquí podemos ver la instrucción select, como es la sintaxis para hacer un select en nuestra base de datos. Por ejemplo, ahí podemos ver el ejemplo, seleccionamos select asterisco from, noticia, where, fecha, con un límite de 10 de 10 ordenado de forma decreciente. Ahí donde en esta consulta se obtienen las noticias del día con un tope máximo de 10, ordenado de la forma más reciente a la más antigua. En la instrucción insert, ahí vemos la sintaxis para insert. Con insert into podemos insertar valores en nuestra tabla de la base de datos. Por ejemplo, ahí en el ejemplo podemos ver con insert into noticias en los campos ID, título, texto, categoría y fecha, y podemos ver los valores que se han insertado. Con la sentencia update, ahí podemos ver la sintaxis con update y el nombre de la tabla, donde en sec le indicamos qué valores le vamos a introducir a los campos de nuestra tabla. Por ejemplo, en este ejemplo, en update noticias, sec categoría, le vamos a actualizar la información de la categoría de la noticia, de la noticia con ID 37. Para la sentencia delete, si queremos borrar información de nuestra base de datos, ahí vemos como es la sintaxis con delete from y el nombre de la tabla. En el ejemplo podemos observar delete from noticia, where, fecha con menos 10. Este ejemplo borra las noticias con más de 10 de antigüedad. Funciones de PHP para el acceso a la base de datos MySQL. Los pasos para acceder desde PHP a una base de datos son los siguientes. Primero nos conectamos con el servidor de base de datos. Segundo, seleccionamos una base de datos. Como tercer orden tenemos que enviamos las instrucciones SQL a la base de datos para luego obtener y procesar los resultados. Y por último cerramos la conexión a nuestra base de datos. La función concreta en MySQL se realiza con las siguientes operaciones. Para conectarnos con el servidor de base de datos usamos MySQL Connect. Para seleccionar una base de datos utilizamos MySQL Select. Para enviar una instrucción SQL a la base de datos usamos MySQL Query. Y para obtener y procesar los resultados
exitosa y un mensaje de face en caso de que no haya sido exitosa la conexión con nuestra base de datos. Para enviar instrucciones SQL en nuestra base de datos utilizamos MySQL Query. Ahí vemos la sintaxis de la consulta con MySQL Query. Puede ser una instrucción de celda, una instrucción de update, y él nos devolverá un mensaje de to, dependiendo de la instrucción, si la instrucción se ejecuta correctamente o false, si no se ejecutó correctamente la instrucción indicada. Para obtener y procesar los resultados utilizamos MySQL NumRaw y MySQL Fetch Array. En el caso de que la instrucción enviada produzca unos resultados, MySQL Query devuelve las filas de las tablas afectadas por la instrucción y MySQL Num devuelve el número de filas afectadas. Para obtener distintas filas de resultados se utiliza la función MySQL Fetch Array, que obtiene una fila de resultados en un array asociativo cada vez que se invoque. Ahí podemos ver el ejemplo de la sintaxis. Aquí podemos ver un ejemplo de la instrucción select, donde seleccionamos desde la tabla noticia con la condición de categorías, promoción. Y podemos ver otro ejemplo de la instrucción select de la tabla noticia, marcado en verde cuando la condición de la categoría sea igual a promociones. Para obtener las filas, como SQL en un row, aquí está la consulta y el ejemplo. Para obtener y procesar los resultados, usamos MySQL row y MySQL Array. Aquí tenemos la sintaxis para hacer un campo determinado de una fila. Y por último, para cerrar nuestra conexión al servidor de base de datos, usamos MySQL Globus. Aquí vemos la sintaxis para cerrar nuestra conexión a la base de datos. Consulta de base de datos a través de PHP. Para consultarle de PHP la información existente de una base de datos, los pasos serán básicamente los siguientes. En principio abrimos la conexión con el servidor de base de datos. Como estamos en nuestro ordenador propio, la conexión será localhost y nos autenticaremos a la base de datos con el usuario que creamos, el cual lo llamamos usuario, y la contraseña que usamos, que fue 1234, y usaremos la instrucción MySQL Connect para conectarnos a esa base de datos. En segundo punto, escogemos la base de datos que nos importa, que en nuestro caso es la base de datos prueba, y lo hacemos con la instrucción MySQL select db. En tercer orden, para realizar la consulta en SQL que querramos con MySQL Query. En nuestro ejemplo, vamos a consultar los datos de la tabla amigo. Para ello nos serviría hacer un select from a la tabla amigo. Hay que tener mucho cuidado al momento de realizar consultas, porque el nombre de las tablas, si el momento de hacer la consulta, tiene que estar escrita tal cual como fue creada, ya que hay distinción entre mayúsculas y minúsculas. Para obtener cada uno de los registros vamos a utilizar MySQL Fetch Array. Él devolverá falso cuando no haya datos.
de PHP